Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en las organizaciones. Se trata de lo que son los conflictos laborales dentro de un área de producción o dentro de una organización y cómo podemos manejar esos conflictos laborales. El tema de los conflictos laborales es un tema bien sensible y es un tema que definitivamente debe ser abordado inmediatamente se presenten, porque si le damos tiempo a que se desarrollen, a que crezcan, podría causar muchos problemas dentro de un ambiente laboral. Y definiendo lo que son los conflictos laborales, podríamos definirlo con las palabras que están en la diapositiva. Dice, todos en la vida hemos enfrentado diferencias o discrepancias con compañeros de trabajo o con los integrantes de un equipo, incluso con líderes o con supervisores, donde se crea una situación de tensión que afecta de forma considerable y directa al rendimiento de los indicadores del área de trabajo y por consiguiente de la organización. Antes de entrar en materia, debemos de saber que todos en una empresa debemos de entender y debemos tomar en cuenta que hasta cierto punto los conflictos suelen ser naturales, porque desde el punto de vista de lo que es el ser humano de por sí está lleno de conflictos internos y muchas veces de conflictos en sí mismo. También tenemos que entender que el ambiente laboral está cargado de diversas situaciones, como de comportamientos de diferentes personas, de formas de pensar y formas de trabajar, que hace que surjan problemas constantemente. También debemos entender que este tema de los conflictos es altamente complejo y es bueno saber que los líderes deben tener a su disposición herramientas útiles para poder gestionarlo de una forma adecuada. Y estas herramientas van desde lo que es el conocimiento de la causa raíz hasta la comprensión de cada una de las actitudes de las personas. También es bueno saber en este punto de que no todos los conflictos impactan de manera negativa en las empresas. Hay diferentes tipos de conflictos que impactan de una forma positiva, porque al final cuando se resuelven, se consiguen cosas que no estaban, se consiguen nuevos procedimientos, se consiguen nuevas maneras de actuar que en un principio no estaban. Y lógicamente existen conflictos que son lo que debemos de enfocarnos como líderes de resolver, que son aquellos que no le aportan nada a la empresa, que simplemente lo que hacen daño a la relación que existen entre los empleados con los líderes y esa motivación que debe tener cada empleado hacia su empresa. Y en consiguiente, deben de solucionarse cuanto antes para lo que es poder mantener ese ambiente laboral que en todas las empresas hoy en día están buscando. Y muchas veces resolverlo de manera rápida va a depender de la capacidad que tengamos los líderes para poder manejar conflictos dentro de un área o dentro de la organización. Una pregunta bien interesante en estos momentos es saber qué podría ocasionar un conflicto. Pues como ya dijimos en diapositivas anteriores, los conflictos en cierto sentido son natural, o sea, son de forma natural. Y también dijimos que no todos los conflictos obran a mal. Hay conflictos a los cuales se le puede sacar beneficio dentro de la empresa. La pregunta sería, ¿qué podría ocasionar un conflicto? Y una de las causas de un conflicto son una falta de comunicación. Las empresas tienen que tener política de recursos humanos, política de cómo debe de manejarse la persona dentro de las áreas bien definidas. A veces cuando no existe una comunicación eficaz entre los colaboradores con sus líderes, se pueden dar ciertos conflictos que poco a poco se van incrementando. El líder tiene que tener la suficiente responsabilidad y capacidad para poder detallar claramente a los empleados cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los objetivos de los clientes y cuáles son cada una de esas operaciones que debe de ejecutar y que debe de hacerlo conforme a lo que dicen las instrucciones de manufactura que tengamos en la empresa.
A veces también existen incompatibilidad de caracteres. Sabemos que venimos de diferentes hogares con diferentes niveles de educación y ahora estamos todos en una empresa y a veces existen esas incompatibilidades y los líderes tienen que tener suficiente tacto para poder identificar ese tipo de situación, conocer a su gente, conocer a cada uno de los integrantes de su equipo para poder tratarlo, poder dialogar con ellos y poder identificar cuando algo se pueda salir de control. También tenemos los problemas seculares, esos problemas que se producen en el hogar. Sabemos que a veces somos de países donde hay muchas limitaciones, donde las personas tienen muchos problemas internos, a lo interno de su hogar, y tienen que llevarlo a las empresas. A veces nos jactamos diciendo que los problemas se dejan en la casa, pero definitivamente todos sabemos que esto casi siempre no es verdad. Hay problemas que lamentablemente nuestros colaboradores lo llevan a las empresas sin querer, sin tener la mínima intención de hacerlo. También tenemos los acosos laborales, o sea, cuando esa influencia que puede ejercer un líder por su poder, por su posición sobre uno de nuestros colaboradores, o también un acoso laboral entre colaboradores podría ser también. Otro aspecto importante es la falta de motivación. Cuando un empleado no está motivado, no está comprometido. Y eso es muy importante que los líderes debemos de vivir constantemente identificando ese tipo de situación y poder trabajarlo a través de las evaluaciones del desempeño, poder tener la capacidad para hablar claramente con su gente, poder motivarlo constantemente para que se mantengan enfocados y se mantengan haciendo vida laboral dentro de las empresas. Y por último tenemos lo que son las malas conductas. Sabemos que hay personas que definitivamente, como dijimos anteriormente, vienen de hogares a veces con problemas disfuncionales y que nacieron y crecieron en un ambiente hostil donde tienen mala conducta porque lamentablemente la fueron adquiriendo desde muy temprana edad y a veces llegan a las empresas y no la dejan, posiblemente traten de adaptarse, se adaptan a las condiciones de las empresas, pero tienen la mala conducta. Los líderes tienen que identificar ese tipo de situaciones para poder trabajarlo, poder trabajar con esas personas, poder motivarlo, poder ayudarlo a que por lo menos que si no cambian, que por lo menos dentro del ambiente de trabajo, dentro de la organización, tengan que tener una conducta, tengan que tener un orden y una disciplina conforme a lo que dicen los procedimientos de la empresa y sobre todo los procedimientos de recursos humanos. Bien, ahora en este punto toca otra pregunta. ¿Cuáles tipos de conflictos laborales tenemos? Bueno, miren, las empresas tienen sus políticas, la mayoría de las empresas tienen su procedimiento, tienen ya la clasificación de los tipos de conflictos que pueden existir en una empresa. Nosotros acá para esta presentación nos vamos a enfocar en unos cuantos que hemos encontrado que son interesantes y, y lo hemos recaudado con informaciones, pero también con la experiencia que tenemos en el área de manejo del personal. Como dijimos anteriormente, el tema de los conflictos laborales es amplio y muchas veces suele ser complicado, porque no a todos los líderes les gusta afrontar conflictos laborales. Y las empresas de recursos humanos deben de tener dentro de su política procedimientos para afrontar cada uno de los tipos de conflictos laborales, dependiendo, ¿verdad?, de la cultura de la empresa y dependiendo de un levantamiento, posiblemente hasta de cuáles son los principales conflictos laborales que se dan en el seno de una organización. Para este caso vamos a ver 6 tipos de conflictos laborales, dentro de los cuales tenemos los conflictos funcionales, tenemos los conflictos disfuncionales, los conflictos personales, los conflictos interpersonales, los conflictos organizacionales y esos conflictos que se dan entre empleados y los líderes y supervisores. El primero es los conflictos funcionales. O sea, dijimos en principio que hay ciertos conflictos organizacionales que no son malos, que al final cuando los resolvemos crean cosas positivas dentro de la empresa. Estos conflictos funcionales, por ejemplo, son aquellos que se pueden generar, por ponerle un ejemplo, a lo interno de un equipo que está haciendo un proyecto. Posiblemente en ese equipo tengamos diferencia entre personas, pero
yo no estoy de acuerdo con una idea de una persona o una persona no está de acuerdo conmigo, pero al final, cuando el líder del proyecto se enfoca, cuando trata de comparar las ideas, al final de ese proyecto vemos que salieron acciones positivas y que salieron nuevos métodos de cómo hacer un trabajo. O sea, es funcional, por eso este tipo de conflicto es funcional, porque de una u otra forma, en principio había un conflicto, pero al final resultó en un beneficio para la organización. Ya los demás conflictos que vamos a presentar ya no son funcionales, ya no aportan nada positivo a la empresa, sino que hacen que los líderes y las personas que tenemos responsabilidad de qué hacer, tengamos que muchas veces emplear tiempo de más para poder solucionarlo. Pero, como dijimos al principio, los conflictos son naturales y siempre van a suceder. Tenemos lo que son los conflictos disfuncionales y alguna característica de ellos es lo que tiene una disyuntiva que influye de manera negativa en la organización. También es bueno saber que los líderes tienen que resolver este tipo de conflicto de la forma más rápida posible para evitar que se vuelvan más grandes. Y hay que resolverlo rápidamente. ¿Por qué? Para que no influyan en la productividad de los procesos. Todos sabemos que si tenemos personas con conflicto dentro de un proceso, no van a rendir de la misma manera como cuando estén de la forma que deben de estar. O sea, dos personas con conflicto posiblemente no estén concentradas, posiblemente no van a estar atentos a la operación de trabajo, posiblemente no van a poder identificar algún tipo de defecto que se presente porque están desenfocados, tienen su mente puesta en otra cosa. Los líderes tienen que tener estrategia para poder erradicar los conflictos, o sea, no se puede abordar un conflicto, como dicen por ahí, de manera desalmada. Hay que pensar, hay que analizarlo, hay que pensar en frío para poder tener esa estrategia, la mejor de las estrategias para poder solucionarlo. Y hay que entender de que posiblemente una estrategia hoy no te funcione mañana, porque va a depender de otros factores como quiénes son los que están en el conflicto. Si el conflicto, como dije anteriormente, es entre colaboradores, si es entre un empleado con su líder, si es entre un grupo de personas, y así sucesivamente. Y esa técnica tienen que venir enfocada en lo que es erradicar esos conflictos a la mayor brevedad posible y evitar que se puedan repetir en el futuro, porque al final lo esencial en un equipo de trabajo es precisamente eso, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es y tiene que ser esencial. También existe lo que son los conflictos personales, o sea, esos conflictos que son, se les llama también intrapersonal, son conflictos que las personas tienen consigo mismo, personas que siempre están de conforme consigo mismo. A veces tienen problemas de interno, o sea, problemas internos de insatisfacciones, que son de ellos y que son de la gente y lamentablemente lo tienen y nosotros como líderes tenemos que ayudarlos a que lo puedan resolver. Y a veces este problema de conflictos personales se da por lo que es una falta de motivación, ¿m? Esa motivación que tienen que tener los empleadores hacia su gente o también por los compañeros de trabajo también se puede dar también esta falta de motivación. También existen los conflictos interpersonales y son aquellos que existen entre dos o más personas con diferentes intereses, que también puede ser debido a una ausencia de comunicación o también a una falta de valores, a una falta de cultura entre las personas. Ya cuando el conflicto se da entre grupos de trabajo de áreas diferentes, se le llama conflictos organizacionales. Pueden ser de distintos departamentos y esto impide el desarrollo óptimo del trabajo en esos departamentos o entre esos departamentos también. Y el último de los conflictos que tenemos acá son los conflictos que se pueden dar entre empleados y con los supervisores, con los líderes. Y podría ser por inconformidad con lo que tiene que ver con los derechos y deberes de los empleados dentro de las áreas de trabajo. Para este caso es importante que los líderes dialoguen con la gente, que haya una buena comunicación de los líderes con las personas. El líder de un área tiene que conocer a su gente y todo comienza a veces con saludarlo, acercarse. El supervisor tiene que hablar con su gente, saludarle, que a veces las personas hasta con una mirada reflejan problemas. El supervisor tiene que conocer a su gente, conocer a toda su gente y tratar nunca
de no hacer grupitos, nunca identificarse con una persona o al menos no demostrarlo claramente. A veces los colaboradores son como los hijos en la casa. Hay padres que con el solo hecho de hablar con uno de sus hijos, la manera como le responde o con las palabras que utiliza, se da cuenta si su hijo tiene alguna condición, si tiene algún problema, si tiene alguna situación, si está metido en un peligro, si está metido en un problema y cosas por el estilo. Lo bueno es que existen técnicas para poder manejar los conflictos laborales. Las empresas en su departamento de recursos humanos tienen que tener herramientas que puedan ayudar a combatir, ayudar a las personas de los demás departamentos a poder combatir esta situación de los conflictos laborales, ya que sabemos que son naturales dentro de las empresas. Sabemos que hay algunos conflictos que se pueden, aunque se pueden desarrollar a lo interno del departamento de manufactura, cualquier departamento que tenga una situación y no necesariamente necesitar que la personal de recursos humanos se involucre, porque a lo mejor se pueda resolver a lo interno, pero sí es bueno que todos los casos se queden en los récords, todo tiene que darse registrado, todo tiene que dar para el futuro como experiencia y en los récords de las personas luego que se ha resuelto la situación. Dentro de la técnica que tenemos, luego que el líder recibe la queja de un conflicto interno, debe de hablar con la otra persona. Claro está, si es parte importante del conflicto, debe de promover la comunicación. Es importante fijar una hora de reunión para poder, entre los afectados, poder dialogar, poder charlar, poder tratar el tema y ver los diferentes puntos de vista. Hay que tratarlo con calma. Es bueno tratar que se trate con calma y delicadeza y no tomar nada a la ligera. Tomarlo como todos los casos son importantes y hay que tratar de buscar una solución sin ser interrumpido. Tenemos que centrarnos siempre en datos objetivos, obviando siempre lo que son la subjetividad. Nada de lo que me dijeron, lo que yo pienso, tiene que ser objetivo. Resolver un problema de conflicto tiene que ser entre las tres partes, por decirle así. El líder que está ahí, si quiere involucrar a otra persona, puede hacerlo. La persona quizás maneje el tema, pudiera hacerlo sin ningún problema, pero tiene que ser el objetivo, siempre enfocado en buscar una solución. Tratar de nunca hacer más grande las diferencias, sino tratar de echarle agua al fuego, como dicen. Y tampoco es importante generalizar, siempre irse a lo puntual. Lo que sucedió quizá en el pasado, no tomarlo en cuenta. Estamos tratando este conflicto de ahora, aunque para fines de récord, en el área de recursos humanos, siempre es bueno ir precisamente llevando nota y registro de todo lo que sucede a lo interno de un departamento o también de una persona. Hay que tratar de escuchar con atención a la otra parte, nunca interrumpir lo que dice nadie. Usted simplemente como líder está ahí escuchando, tiene que escuchar y tomar nota. Hay que tratar de evitar de conectar. Y es bueno que al final siempre que una persona termina de hablar, de decir su punto de vista, que el líder puede parafrasear, repetir, preguntar, ¿tú quisiste decirle esto? ¿Esto es lo que tú quieres decir? Para tratar de alinear y tratar de que lo que realmente la persona dijo era realmente lo que quiso decir y es lo que nosotros entendimos. Como número 4 tenemos identificar puntos de acuerdo. Hay que tratar de resumir lo que son áreas de acuerdo entre las personas. Buscar esos puntos donde las personas tienen en común y están definitivamente de acuerdo. Eso es muy importante porque les enseña a los involucrados en el conflicto que no todo es diferencia, sino que hay cosas que, hay puntos que son similares, hay puntos de vista que son parecidos. Eh, hay que preguntarle a la otra persona si está de acuerdo con la evaluación. Siempre que termine una evaluación, siempre es bueno preguntar a las personas si está de acuerdo. Posiblemente la persona vea que sí lo está, y eso es muy importante. Estamos ganando mucho terreno con eso, pero a veces comenzamos investigaciones y cuando le pregunta a una de las partes, te dice que no está de acuerdo, quizá porque la otra entiende que eso no es lo que la otra persona en principio hizo o en principio dijo. Entonces, esto es un punto muy importante para poder llevar luz
a este tipo de problemas. Siempre hay que tratar de introducir los ajustes necesarios para poder que se consigan, poder conseguir definir, ¿verdad?, esos términos del conflicto. Que estemos hablando siempre el mismo idioma, de que todas las partes entiendan de que lo que realmente se está tratando, lo que se quiere decir, de la manera que lo estamos haciendo, es como deberíamos hacerlo, que estamos llegando a una solución. El número 5, tenemos que priorizar. Hay que priorizar definitivamente en los conflictos. No todas las cuestiones tienen las mismas importancias para todos. Es preciso determinar qué áreas de conflicto son más importantes para cada parte. Eso es muy importante, hay que priorizar. O sea, tenemos que, como dicen por ahí, irle al clavo. O sea, hablar de lo que tenemos que hablar, de lo que nos reunimos. Recuerden que estamos en una reunión que queremos definir un conflicto, pero tenemos personas que están utilizando tiempo de la empresa, tiempo que se le está pagando y muchas áreas de productivas que posiblemente no estén funcionando de la manera correcta porque tienen personal fuera que están en otras cosas. Aunque claro está, el tiempo de resolver un conflicto es sagrado, porque resolver un conflicto hoy significa que posiblemente a partir de mañana ya las cosas comenzarán a marchar y comenzarán a funcionar como siempre han tenido que hacerlo. Tenemos que desarrollar un plan para trabajar en cada acuerdo. O sea, en, en un proceso para resolver un conflicto, tiene que haber acuerdo entre las partes afectadas, tienen que haber compromiso, tenemos que comprometernos. Las personas tienen que comprometerse. Usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y el líder tiene que darle seguimiento. Y darse el seguimiento. Como dijimos anteriormente, siempre es bueno involucrar al personal de recursos humanos. Hay algunos conflictos que desde el principio hay que involucrar a los recursos humanos porque según su magnitud pueden crear un impacto completamente negativo sobre un área determinada y sobre la organización. Pero hay otros conflictos que son a lo interno, que son tan, por decirle así, pequeños, no hay conflicto pequeño, claro está, que el líder puede solucionarlo en una o dos etapas, pero recordando siempre que hay que notificar a recursos humanos, por lo menos, para que sepan que estamos trabajando en un conflicto y al final también hay que dejar registro. Es importante dejar registro de todo. Las empresas se basan en registro, porque hay muchas personas que son reincidentes, hay personas que chocan con todo el mundo, como se dice popularmente, tienen conflicto hoy, mañana, pasado. Entonces es bueno tener el récord de eso para uno poder tratar cada tema y poder ir registrando con quién estamos tratando realmente. Posiblemente se van a requerir reuniones futuras para continuar con esas negociaciones, por decirle así. Eso es muy importante, que se traten y que se cumplan, que se lleven a cabo, que se agenden. Y hay que hacerlo, que las personas vean que nosotros le estamos dando el debido seguimiento. A veces hay personas que hacen cosas, cometen barbaridades en la empresa, simplemente porque entienden que están como chivos sueltos, como dicen, que nadie les hace caso. Pero la gente tiene que entender de que realmente se le da seguimiento. Eso es muy importante, que la gente se sienta importante. Siempre recordándole a la gente cuáles son las reglas de la empresa. La empresa tiene principios, tienen reglas, tienen procedimientos. Y entiendo que en todas las empresas del mundo está absolutamente prohibido los conflictos. Pero no solo conflictos, porque dijimos que los conflictos siempre los tendremos, pero llegar al extremo donde hayan ofensas, donde puedan haber peleas, eso está prohibido. Y hay que la gente tiene que entender siempre de que acciones como esa podrían llegar a un desenlace lamentablemente no favorable para el empleado. Aunque el papel del líder siempre va a ser tratar de resolver las situaciones. Yo entiendo que cuando un empleado o un colaborador tiene que ser despedido por un conflicto que se fue agravando y se fue agravando con el tiempo, yo entiendo que ahí posiblemente el empleado haya perdido su trabajo, pero también el líder perdió la gran oportunidad de salvar a una persona que estaba en un conflicto y el líder por quizás no saberlo manejar, llegó, dejó que las cosas lleguen hasta esa circunstancia. También tenemos que celebrar los éxitos. Luego que terminamos de resolver un conflicto, después que pusimos acciones, después que pusimos esas reuniones futuras con ese plan para poder eh, juntarnos de nuevo y poder ver cómo ha ido el progreso, siempre es bueno
buscar esa oportunidad para señalar el progreso, siempre es muy importante. Y también complementar las ideas y los logros de la otra persona. Sabemos que las empresas no tenemos tiempo, hay poco tiempo. El tiempo ahora mismo es uno de los factores más importantes de las empresas. Eh, Hay poco tiempo, los líderes tienen poco tiempo, porque tenemos que estar enfocados en proyectos, tenemos que estar enfocados realmente en actividades que agreguen valor y para que la empresa sea cada día más competitiva y poder cumplir con esas expectativas que tiene el cliente de nosotros. Pero el tiempo hay que hacerlo, hay que sacarlo, hay que agendarlo. No necesariamente en un conflicto se dure 8 horas al día, pero sí podemos agendar una reunión de 15 minutos, de media hora. Hay que sacar el tiempo, luego celebrar y al final tratar de que la gente se sienta satisfecha con esos objetivos alcanzados, con esa conclusión. Muchas veces, muchas veces no se consigue al 100%. Hay que tratar al final de que la gente, si puede seguir trabajando en las mismas áreas, es bueno. Eso es un gran progreso. Cuando dos personas tienen un conflicto y al final se resuelve, se sienten satisfechas y pueden seguir trabajando en la misma área, excelente, excelente. Habrá ocasiones en que lamentablemente tendremos que mover a una persona para posiblemente trabajar en otra estación de trabajo, un poquito más distante o posiblemente en otra área, en otra línea de producción. Pero todo eso ya en consenso con lo que es el líder, posiblemente el Departamento de Recursos Humanos, se pueden llegar a esas conclusiones, esas decisiones. El papel del líder ante los conflictos es determinante. Recuerden que el líder es esa primera línea de defensa ante los conflictos, o al menos debería de serlo, porque a veces hay supervisores que están en las áreas y son los últimos que dan cuenta de las cosas, y esto es un error. El supervisor tiene que saber todo lo que sucede en su área, o al menos intentar saberlo todo. Los conflictos se identifican en la etapa temprana. Cuando identificamos los conflictos en esa etapa temprana, cuando un líder identifica esos conflictos, cuando están en esa fase primera, se resuelven fáciles. A veces son, la mayoría, como dijimos, son malentendidos y se pueden solucionar fácil. Nunca es bueno postergar, siempre es bueno resolver las cosas. Hay que enfrentarlo. No le puede tener miedo a los problemas, hay que tratar de resolverlo. Y sobre todo, como dijimos, en esa etapa temprana. Y un problema, un incendio en la etapa temprana, cuando se está iniciando, es fácil de apagarlo, pero llega un momento que es implacable, no se puede resolver. La idea no es solo que el líder fortalezca su liderazgo, sino que busque ofrecer un mejor ambiente laboral donde los empleados se puedan desarrollar, donde puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Eh, de no solucionarse el conflicto, la empresa pierde, se afecta la productividad, aumentan los desperdicios y al final se afecta a nuestro cliente. Afectamos al cliente, afectamos la finanza de la empresa. También esto afecta en lo que es el capital humano nuevo que quiere llegar a la empresa. Nadie quiere llegar a un sitio donde hay mucho conflicto. Nadie quiere llegar. Los líderes de las áreas deben ser capacitados constantemente en técnicas para solucionar problemas, alineadas con el Departamento de Recursos Humanos para hablar el mismo idioma. Y al final se debe dejar una evidencia de todo lo sucedido. Esto es bueno para fines de evaluación del desempeño, para fines de tener personas que son reincidentes. Es bueno dejar esas evidencias que nos ayuden a tomar decisiones más adelante. Algo bien importante para tratar de reducir al mínimo los conflictos que se pueden generar en un ambiente laboral es mantener a las personas enfocadas, que las personas estén enfocadas en hacer su trabajo, lo que deben de hacer, cumplir con esas instrucciones de manufactura de una manera eficaz. La persona tiene que estar enfocada en hacer un trabajo libre de errores, estar siempre enfocado para cualquier situación que se pueda dar, nos podamos dar cuenta a tiempo y podamos hacer lo correctivo de lugar a tiempo y evitar impactos en lo que es la productividad de la línea de producción. Tenemos que realizar lo que son los entrenamientos polivalentes, esa multifuncionalidad de las personas estén entrenadas en diferentes estaciones de trabajo,
Esto definitivamente ayuda a lo que es la satisfacción y la motivación de las personas, porque nos ayuda a controlar lo que es la monotonía, ese aburrimiento. La gente dura mucho tiempo haciendo lo mismo y llega un momento que, que hasta se aburre y no siente satisfacción. Eso nos ayuda con la motivación y también nos ayuda a, en caso de que tengamos problemas de ausentismo o ausencia o licencia de alguna persona, poder tener personas con el grado de capacidad para poder desempeñar diferentes estaciones. Debemos de a las personas involucrarlo en lo que es la identificación y el análisis de defectos en las áreas de trabajo. Esto es muy importante porque las personas son los que están ahí una jornada completa día a día y muchas veces son los que tienen más conocimiento de cómo se generan los defectos en un área. Debemos de mantenerlo enfocado con herramientas como los proyectos Kaizen, pequeños proyectos Kaizen, utilizando lo que es el ciclo de Deming o los PDCA. También en cuanto a Jidoka, esa segunda columna de la casa Lean establece que las personas y las máquinas hay que darle esa capacidad para que puedan identificar errores dentro del proceso y poder detener a tiempo antes que puedan pasar a las próximas estaciones. Si las personas tienen conflicto o si hay conflicto en un área de trabajo, posiblemente las personas estén desenfocadas y no puedan cumplir con con este rol. Las empresas tienen que tener programas de sugerencia para que los empleados estén constantemente mirando, buscando la manera de cómo hacer las cosas mejores, someter la sugerencia a los líderes para que puedan evaluarla y en caso de que sí, que funcione, poder hacer los cambios de lugar. Los líderes tienen que tratar de constantemente vivir cultivando lo que es esa confianza con su personal, pero también tiene que ganarse a las personas de la gente. Las personas deben ganarse esa confianza para poder que las personas confíen en él. Cuando tú confías en alguien, realmente tú crees y tú te empeñas y te enfocas porque confías en esa persona. También los líderes tienen que tratar de que las personas estén enfocadas en lo que es un plan de carrera, que las personas que estén interesadas en crecer, en desarrollarse. Cuando una persona esté interesada en el plan de carrera de la empresa, va a mejorar su comportamiento, sus actitudes, va a colaborar con el líder, va a colaborar con la empresa y definitivamente va a tratar de no estar involucrado en conflictos y otras actividades que puedan empañar, ¿verdad? Ese expediente de las personas. Bien, antes de terminar, vamos a hablar de lo que son los regímenes de consecuencia. En toda la presentación hemos venido diciendo que los eventos hay que documentarlos, hay que dejar rastros para el futuro, para poder tomar decisiones en el futuro y para poder ir monitoreando ese desempeño que ha tenido la gente, cómo la gente ha ido evolucionando, ha ido cambiando y posiblemente haya dejado de ser una persona conflictiva y se haya vuelto una persona colaboradora para la empresa. Esto es un tema muy amplio y yo entiendo que lo vamos a abordar en otro video, pero haciendo un pequeño resumen, nos referimos a esas documentaciones que hay que tener para dejar archivados los registros de la gente, dejarlo en los expedientes de las personas de recursos humanos y que pueden ser ya sea verbal, podrían ser unas amonestaciones escritas, podrían ser acciones disciplinarias o podrían ser otras, dependiendo de la empresa, cómo se llame en las diferentes empresas. Y que al final podría venir con el despido de las personas. Aunque llegar al despido de la persona, vuelvo y repito, entiendo que eso sería lo último que debería llegar la empresa y el líder. Y vuelvo y repito, que un líder que manejando un conflicto tenga que llegar al despido de una persona se considera que es una derrota para él. El objetivo de este régimen es, y el objetivo de manejo de los conflictos de poder, traer a una persona que está desorientada y desenfocada y poder ponerlo enfocado con relación a lo que es la empresa, con lo que son los valores de la empresa, con lo que es que participe en las actividades de la empresa, en proyectos y que pueda también aportar la idea. Solamente cuando logremos esto, podremos decir que tuvimos éxito en el manejo de un conflicto. Ok. Muchas gracias por prestar atención a este video y ojalá que les sirva de provecho a todos. Hasta la próxima.